Gracias por estar de vuelta aquí en La Octava. Y el día de ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, presentó una propuesta llamada Plan de Austeridad y Solidaridad de la Cámara de Senadores. La propuesta contempla 8 medidas que tienen que ver con reducir en de 30 a 50% de las dietas para senadores y senadoras, un 30% también de las subvenciones que se otorgan a los grupos parlamentarios, suprimir el aguinaldo de senadores y senadoras y servidores públicos de alto nivel, eliminar todas las reuniones que impliquen viajes al extranjero y eliminar todo gasto para arreglos de muebles, inmuebles, etcétera, del Senado. Se pone a disposición del Consejo de Salubridad General los edificios de Xicoténcatl y el Teatro de la República para hacer eventuales hospitales temporales y retornar a la normalidad presupuestal una vez superada la pandemia. Ayer martes, en una videoconferencia, el senador Monreal comentó que los coordinadores parlamentarios consultarán con sus bancadas la propuesta. Y para hablar de este y otros temas más, me voy a enlazar ahora con el senador Ricardo Monreal, a quien le agradezco mucho que haya accedido a esta conversación. Senador, muy buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? Me da gusto saludarlo y saludar a todo el auditorio esta noche. Gracias, en estos senador. Temas de la pandemia. Gracias, senador. Pues vimos con buenos ojos estas medidas. Creo que en este momento cualquiera está de acuerdo en que el gobierno y las instituciones públicas en general, los tres poderes, se ajusten el cinturón. Creo que fue lo que dijo el presidente. Todos estamos de acuerdo en eso. Mi interrogante, senador, mi duda, y lo mismo que expreso hacia las medidas anunciadas por el presidente en su informe en favor de la austeridad y la que ustedes hacen como grupo parlamentario, ya entiendo que ya consensuadas con algunos de sus aliados, es si estas medidas en una situación como la que estamos, donde la economía podría caer hasta 4% según las estimaciones de Hacienda y mucho más según otras estimaciones. Mi duda es si no es un poco como recetarle una aspirina a un enfermo de leucemia. Es una buena pregunta, Hernán. Sin embargo, si todos contribuimos en esta crisis sanitaria, va a ser muy importante. Yo estoy convencido de que aportando todos, sector público, sector privado, sector social, algo que nos corresponde y algo del cual nos desprendamos, creo que va a ayudar. El efecto solidario, Hernán, ayuda bastante en momentos de crisis, lejos de la confrontación, lejos de la diferenciación, lejos de una actitud estrictamente política partidista. Yo sí siento que es un momento clave. Hoy mismo yo estaba enviando un tuit me sorprendió sobre un personaje de Estados Unidos, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, que anunció que donará el 28% de su capital al coronavirus para combatir el COVID-19. Son, Hernán, cerca de 23,000 millones de pesos, y creo que si nosotros juntamos todo el sector público, los poderes de la Unión, los estados, los municipios, sí vamos a tener un impacto positivo. ¿De qué estoy hablando? Mira, ejemplo, en el caso de senadores ganamos 105,000 pesos de dieta por mes. Si fuera el 50% más funcionarios, solo senadores, 128, serían cerca de 7 millones de pesos mensuales, solo senadores y senadoras. Pero de subvenciones se erogan mensualmente, de acuerdo con la ley, entre 32 y 34 millones de pesos mensuales, Hernán. Quiere decir que serían 17 millones de pesos, 16, 17 cuando menos por mes, solo en dos conceptos. No hablo de viajes internacionales, de boletos, de hoteles, de aviones, de viáticos, y no hablo de que está paralizado el Senado
y que no habrá ninguna arreglo, remodelación. Vamos a no mantenerlo durante esta crisis y veremos el año que entra cómo le damos mantenimiento. No vamos a adquirir más materiales, más que lo que se requiera para trabajar. De hecho, el Senado está paralizado, salvo las reuniones virtuales que tenemos, las reuniones digitales o a distancia, pero el Senado tendrá 1% de sus trabajadores, 99 están resguardados en sus casas por recomendación sanitaria, y lo mismo los senadores y senadoras, no están activos, o sea, no estamos produciendo nada y sí estamos recibiendo, Hernán, el 100% de nuestra dieta. Claro, estamos senador, recibiendo todo. Permítame hacerle otras preguntas que sí, más allá del tema del Senado, porque ayer circuló una carta que llamó mucho la atención de un ex aliado del presidente, del senador Dante Delgado, muy fuerte, la verdad es muy fuerte, y hay una frase que le quiero leer y me gustaría conocer su opinión. Dante Delgado le dice al presidente: México no está preparado y no se está preparando para enfrentar de manera responsable una crisis en la que lo peor está por venir. Y luego afirma: mucha gente va a enfermar y mucha gente va a morir si no dejas de pensar en esto como una crisis de imagen y comienzas a enfrentarla como una contingencia de Estado. ¿Hay verdad en algunas de las cosas que le dice el senador al presidente de la República, senador Ricardo Monreal? Mira, Hernán, Dante Delgado es uno, desde mi punto de vista, es uno de los hombres más juiciosos, más conocedores de la política nacional, de mayor experiencia. Lo que dice él siempre pesa, y me parece que su carta también la califico como tú lo has hecho, una carta dura, de tono duro y de reclamo también enérgico. Sin embargo, yo lo dije ayer, sin intentar denostar ni tampoco irrespetar el derecho de expresarlo, lo confirmo ahora. Dante es una gente que sabe lo que escribe, pero tiene un propósito, y el propósito dio en el blanco: que se comentara, que se discutiera y que se pusiera atención. Bueno, hasta ahora, senador, quizás no había habido una expresión de la oposición tan fuerte. La oposición, los partidos han estado bastante dormidos. ¿Será que están despertando en esta coyuntura? Hay una oposición real, Hernán, yo así la noto. Hay una oposición dura. Ayer que tuvimos esta innovadora Junta de Conexión Política a distancia, escuché tonos duros, del PRI, del PAN, del PRD, incluso de MC. No estamos yendo a una actividad de júbilo, sino de verdadero debate. Yo lo único que les digo es que, sin abandonar sus posiciones políticas, es el momento de la fraternidad y de atender las recomendaciones de la ciencia. Yo obviamente respeto el contenido de la carta, repito, es inusual en él, así lo hizo sentir y así lo expresó, pero yo diría que la confrontación nos conduce a caminos sin retorno. Yo no creo en eso, Hernán. Creo más bien en la posibilidad de conciliar. Estoy convencido de que se buscará y se encontrarán caminos de entendimiento racional con el sector económico, porque aparte de esta carta y de esta oposición, tenemos enfrente también el anticipo de un desencuentro con el sector económico, que también fue, Hernán, una carta dura, la que leyó Carlos Salazar, presidente del CCE, ayer. Entonces también se inscriben en todas estas visiones distintas de atender la pandemia. ¿Qué es lo que pienso yo de manera personal, como coordinador del grupo mayoritario?
Pienso que la ruta que ha conducido el presidente de la República es la correcta y que su serenidad y su prudencia ha conducido a que se atienda la pandemia en razón de la importancia prioritaria. Si vemos el mundo, aunque estamos atrasados en la llegada de la pandemia, hoy se anuncia 170 decesos lamentables, por cierto, expreso mi fraternidad y mi más sentido pésamo a quienes han perdido la vida, a sus familias que han perdido a sus familiares. Pero el tema es que si el presidente hubiese aceptado desde hace 6 semanas la presión de los grupos económicos para prorrogar o para entregar estímulos económicos fiscales, las arcas en este momento estarían vacías y no habría cómo enfrentar ese momento del que habla Dante Delgado, ese momento que no ha llegado, Hernán. Déjeme hacerle otra pregunta, senador. Sí. Escuché la conferencia de prensa de ayer en la mañana. Bueno, no sé si fue en la mañana o a qué hora, pero ahí dice usted, senador, que conoce documentos confidenciales de la curva de contagio para las siguientes semanas y que la cosa se va a poner muy dura. Yo quisiera preguntarle, senador, ¿cómo es que ha tenido acceso a esta información y si nos puede contar un poco de su contenido? Porque pues sí nos dejó a algunos un poco alarmados. En tu posición política, Hernán, al menos en la nuestra, y siempre ha existido eso, los coordinadores de grupos parlamentarios mayoritarios cercanos a las decisiones del poder siempre tienen y siempre tenemos información más allá de la que circula. Lo digo con toda transparencia, siempre ha sido así. Es entendible. Y yo tengo esa información que son documentos, proyecciones, gráficas de carácter matemático y de carácter científico, en donde ponderan toda la posición de esta pandemia en el mundo y particularmente en México. Y en razón de ese conocimiento, yo lo he dicho y ahora lo afirmo contigo por ser un canal de comunicación serio, que viene fuerte. O sea, no hay que minimizar los efectos de esta pandemia que se van a presentar de manera exponencial, van a crecer en el número de contagios y lamentablemente, probablemente en el número de decesos. No es lo deseable, pero así está proyectado científicamente, es inevitable, es hacia el mes de mayo. O sea, se supondría la primera semana de mayo, se supondría, de acuerdo a estas gráficas científicas, a estos estudios que coinciden en que la última semana de abril subiría desproporcionadamente respecto de lo que se ha hecho ahora, y en mayo estaríamos en la cúspide del contagio. Después de esta segunda semana de mayo estaríamos en la posibilidad de ir descendiendo después de esta situación. Quiere decir, Hernán, y lo digo con toda responsabilidad, que es el momento de unirnos, es el momento de dejar a un lado la política partidista y decir, como lo dijo el líder laboral hace unos días en Reino Unido, que le dijo a Boris Johnson, el nuevo líder del Partido Laborista, dime en qué ayudo, qué me corresponde hacer. Le dijo al primer ministro, a pesar de que son de partidos distintos, totalmente contrarios, uno conservador y el otro laborista, sin embargo se fue a presentar con él una vez que fue electo y le dijo, el Partido Laborista quiere contribuir contigo en esta pandemia. Ya después seguimos discutiendo y después seguiremos fijando nuestra posición respecto de las políticas públicas que implementen, pero en este momento, le comentó, necesitamos estar unidos y vengo a ponerme a tus órdenes y a que me digas qué debo de hacer, qué me corresponde hacer. Así es de que a mí me gustaría esa posición frente a la gravedad que yo te comento y que deseo que no se presente, Hernán, pero finalmente
es un tema que no podemos ignorar y que tampoco podemos ocultar. Es preferible decirle a la gente, no minimicen, no se confíen, no salgan, quédense en la casa, porque en esa medida podemos ayudar de manera correcta con esta pandemia que está causando estragos, no solo en México, sino en el mundo, y que, repito, viene más fuerte, lamentablemente, que puede poner a prueba, Hernán, la capacidad, nuestra capacidad hospitalaria. De ese tamaño te digo, que puede poner a prueba nuestra capacidad hospitalaria en equipamiento, en respiratorios o ventiladores y en todo el personal que debe de atender a quienes sean hospitalizados en este pico de contagios comunitarios de la pandemia COVID-19. Así es, senador, pues nos quedamos con este llamado que hace a la unidad y a estar alertas frente a la situación que por lo visto pues sí se va a poner mucho peor en las próximas semanas. Senador, le agradezco mucho por acceder a esta conversación. Muchas gracias. Cuando se ofrezca estaré atento. Saludos a todo el auditorio. Muchas gracias, senador. Buenas noches.